Bienvenidos a otro episodio del podcast que te hará temblar de miedo, donde cada semana te llevamos por un viaje aterrador entre lo real y lo imposible. Aquí hablamos de asesinos seriales que dejaron su marca en la historia, de fantasmas que siguen merodeando en la oscuridad, de demonios que acechan desde las sombras y de otros seres que desafían toda lógica. Si lo tuyo es el terror, en todas sus formas, el que puedes ver y el que solo puedes sentir, entonces prepárate, porque estás en el lugar correcto. Yo soy Javier Ornelas y esto es Extraños Sucesos. Esta noche, en Extraños Sucesos, nos adentramos en un territorio donde lo invisible se hace presente y lo cotidiano se tiñe de magia. Ella no se presenta como una bruja, pero su energía habla por sí sola. Tiene sueños que parecen mensajes, intuiciones que se convierten en advertencias y una sensibilidad que va más allá de este mundo. Algunos la llaman bruja, otros la ven como una canalizadora de energías antiguas, pero hoy la escucharemos sin etiquetas. Su historia no es una invención, son vivencias que desafían la lógica, momentos en los que lo sobrenatural se hace carne y mirada. Con ustedes, Carolina Don Juan. Una mujer que no necesita una escoba y un sombrero para recordarnos que hay fuerzas allá afuera, que no todos están dispuestos a ver. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Javi. Un día más en este espacio que tanto me encanta. Me da gusto. Bien, en este episodio recuerdo que me habías comentado que habías llegado a sentir, incluso a soñar cosas como si vieras el futuro, digámoslo así. ¿Recuerdas ese capítulo? Sí, lo platicamos, que será como en el primer capítulo en el que estuve yo aquí contigo, no recuerdo exactamente, pero sí, creo que ya tiene un tiempecito en el que a lo mejor he tenido, sí me he dado cuenta mucho de eso, que he tenido como que la cabeza muy ocupada tal vez, y me doy cuenta que no es tan fácil que pasen ese tipo de cosas cuando uno no está como centrado, o cuando uno más bien está muy ocupado o con demasiadas cosas, porque cuando estaba más chica, que pues obviamente los problemas eran menos, cuando todavía no llegaba a la vida adulta, tenía como más espacio en mi mente para desarrollar otras cosas, y sí me pasaba mucho ese tema de que aparte de los déjà vu, o sea, sí llegaba a tener sueños como muy vívidos. Yo recuerdo mucho que nunca he tenido sueños así como muy locos, ¿sabes? De esos que imaginas cosas y ves cosas que no existen, o animales irreales, no sé, ese tipo de situaciones. O sea, mis sueños suelen ser muy muy vívidos, y sí me pasaba mucho eso de que el ejemplo que platicaba ese día, para los que no lo escucharon en ese entonces, fue que yo había soñado con que nos cambiábamos de casa, tenía alrededor de unos 10, 11 años, y por alguna razón nos cambiábamos de casa a un lugar lejano, lo veía yo, por cuestiones de trabajo de mi papá. Y llegaba yo y veíamos la casa y entrábamos, y yo veía los cuartos, todo, y entrábamos pues mi papá, mi mamá, mi hermana. Y tiempo después, yo sin saber obviamente los planes de mis papás y todo esto, se llega el momento de que nos cambiamos de casa por razones de trabajo de mi papá, y a la casa a la que llegamos a vivir, a ese lugar, era completamente diferente a la que yo había soñado. Y fue como que dije, bueno, a lo mejor pues fue un sueño, no pasa nada, simplemente lo imaginé diferente, ya, X, ¿no? Sí. No le di importancia, pero yo recordaba en mi sueño que decíamos que teníamos mucho tiempo viviendo en ese lugar, X. La casa a la que llegamos, desde que llegamos, a mí me daba como, o sea, yo si ahorita me preguntas, yo recuerdo esa casa oscura por dentro, y realmente no es que tuviera colores oscuros adentro, es algo que ya platiqué con mi mamá, por ejemplo, pero sí, era una casa blanca por fuera, pero tú entrabas y todo se hacía oscuro, todo se hacía café. Ya. No sé, esa vibra me daba esa casa. Ok, pero de alguna manera sí sabías qué cuarto era qué cuarto y qué lugar era tal, ¿no? Esa no. La primera en la que llegamos, no. Ok. No. Pero vivimos muy poquito ahí. Porque precisamente tenía muchos conflictos los dueños de esa casa. De hecho, hubo un momento en el que según mi papá iba a comprar esa casa. Y yo decía,
en mi sueño la casa era diferente. O sea, yo sabía que mi papá iba a comprar una casa, pero en mi sueño era completamente diferente. Entonces, pero esa casa a mí nunca me dio así como que, no es que me diera miedo, pero no me daba paz mi casa, digamos así. Como dices tú, lo veías oscuro. Sí, quizá siempre estaba como oscuro adentro. Quizá tú misma te estabas avisando de lo que iba a pasar. De que ahí no era. Ahí no era. Sí, porque de hecho casi no me gustaba estar adentro. Tenía un patio muy grande atrás, pero estaba muy descuidado. O sea, había mucha hierba y todo eso. Y mi mamá decía, lo vamos a arreglar, lo vamos a arreglar, lo vamos a arreglar. Y siempre se posponía eso, y lo cual se me hacía súper raro porque mi mamá es señora de las plantas. Mi mamá es bruja de plantas. Mi mamá es la que todo hace con remedios, con tecitos, con cosas así. Sí. Y ella tiene muy buena mano para las plantas. Ella toda su casa tú la ves verde, con flores. En cada esquina tiene flores, plantas, y le nacen hasta de uno que encontró en el piso, ¿no? Ella es muy así. Yeah. Entonces, no me cuadra, o sea, cuando yo ya lo empecé a pensar de adulto, es como que no me cuadraba porque esa casa no se le daba. ¿Cómo es que a mi mamá no se le daba? No crecía el pasto, no había plantas, no había árboles, flores. Mi mamá siempre ha tenido macetas con flores, y esa casa nomás no, nada más no. Estaban sus vibras muy sí, cañonas, ¿no? Yo creo que sí, esa casa tenía algo. Llegamos a tener ahí un gatito, y nos lo mataron los perros. Ay, güey. Y jamás había vivido algo así. O sea, en ese momento, bueno, cuando mientras vivías en esa casa, ¿no sentías raro? ¿No viste algo? No que yo recuerde, pero te digo que yo nunca estaba como, o sea, yo siempre la veía oscura. De hecho, me acuerdo mucho que en esa casa pasamos el festejo del año 2000. Cuando llegó el año 2000 fue viviendo en esa casa. Lo recuerdo perfectamente porque compramos unas guirnaldas que decían feliz año 2000. Entonces era como que la super emoción vivir eso, ¿no? Sí, sí. Y me acuerdo que había reuniones familiares y todo, y siempre eran adentro porque el jardín o el patio, o sea, nunca se prestó. Y cuando empezaron a ver lo de querer comprarla, pues ya no se pudo. Entonces había muchos pleitos, todo, y nos fuimos a vivir a otra casa. Y así, casi, para mí en mi memoria es como que de un día para otro. Mi papá dijo, ya tengo la otra casa, tal, y nos vamos a cambiar. Y en el mismo municipio, en otro barrio, ¿no? Perfecto. En cuanto llegamos a esa casa, yo dije, esta es la casa. Yo sabía que esa era la casa, o sea, yo sabía perfectamente, en cuanto la vi que se estacionó el carro afuera de la casa, dije, es que esta es la casa que yo soñé. Y sé perfectamente cómo está. Y mi papá fue, ay, ¿cómo crees? Mi papá siempre nos ha tirado un poco de locas, porque nunca ha querido como creer mucho en esas cosas, pero digo, lleva toda la vida con mi mamá y con mi hermana y conmigo y ahora con mi sobrina, y ya aunque él reniegue, ya es como de a lo mejor por fuera él dice, no es cierto, están locas, pero por dentro sabe que las cosas pasan. Sí, ya hay algo, ¿no? Sí, ya le metieron la espinita. Sí. Si mi mamá le dice, eso te va a hacer daño, don Juan, mi papá enfermo. O sea, eso es un hecho. Y yo me acuerdo que mi mamá sí me puso atención en ese momento, porque me dijo, o sea, ¿cómo que sabes? Y yo, es que yo lo soñé, mamá, o sea, yo soñé esta casa, tal cual. Mira, se entra por aquí, este es un pasillo, al final del pasillo hay una puerta negra, entras, hay otro patio, las escaleras están en la izquierda, subes, entras a la casa, son 2 recámaras, las puertas son de madera, son cafés, hay una barra en la cocina, o sea, todo, sí, o sea, colores de puertas, el baño, todo me lo sabía. Y fue como de, ¿cómo? Y yo, no sé, solo lo soñé. Sí, solo pasó Y ya, y así era mi sueño, completamente vivido, de que estábamos ahí, y ahí vivimos muchos años, y de hecho ahí vivimos muchas cosas. Yo en esa casa, en esos años fue cuando mi abuela materna falleció. Ella estuvo muy enferma muchos años de muchas cosas, o sea, le juntaron como muchas enfermedades. Entonces, ya en sus últimos días vivía con nosotros en esa casa. Y ella dormía en nuestra recámara, donde estábamos mi hermana y yo, en mi cama. Y yo dormía en la sala. Entonces, pues ahí la cuidaba mi mamá y todo, la veía y tal y todo. Si me lo preguntas cuánto tiempo fue, la verdad no me acuerdo. No tengo como que la noción de cuánto tiempo pasó ahí, pero recuerdo que mi abuela murió en ese inter, y yo recuerdo haberla visto despedirse de mí en esa casa.
que yo llegué de la escuela y ellos no estaban en la casa. Y había una señora que le ayudaba a mi mamá con las labores de la casa y así. Y ella era la que estaba en la casa. Y luego llegó mi papá, me parece. Y ya me dijeron que estaba mi mamá con mi abuela en el hospital y todas estas cosas. Ah, ok. Pero pues no me decían exactamente qué, ¿no? No me decían qué estaba pasando o qué era lo que estaba mal. Nada. Solo están en el hospital. Bla. Ok. Y yo me acuerdo mucho que estaba en la sala. Teníamos una alfombra muy grande y yo usualmente siempre me tiraba en la alfombra a ver la tele. No me sentaba en la sala. Y la tele estaba viéndola de frente, del lado derecho, en la esquina, ¿no? Ahí estaba la tele. Todavía eran teles de esas como de caja atrás. Sí, las viejitas. Las viejitas. Gracias por eso. Las cosas como las son. Viejitas. A ti por qué no te tocaron de esas, pero sí, ajá. Sí me tocaron. ¿Todavía te tocaron de esas? Ah, ok. Yo estoy viejo. Más o menos. No. Y entonces recordarás que de repente agarraban estática y cosas así, que se le iba la señal y que acomódale la antena, bla, bla, bla. Sí. Entonces yo me acuerdo que estaba viendo una película. Estaba yo acostada en la alfombra, tirada ahí, viendo la película. Y para que más o menos tengan noción así como si ustedes vieran su tele de frente a la izquierda, de frente hacia la derecha estaban las puertas de las dos recámaras, así como pegaditas, ¿no? Divididas por la columna, ¿no? De las dos recámaras. La de la puerta derecha, la más pegada hacia la derecha, era nuestra recámara. Era donde dormía mi abuela y pues mi hermana, ¿no? Entonces yo viendo la película, de repente empezó a hacer estática la tele. Y entre la estática que iba y que volvía la señal, yo me acuerdo que vi de reojo a alguien parado en la puerta de mi recámara, por así decirlo. Pero fue como que no le puse atención, ¿sabes? Solo como de reojo. Como de reojo. O sea, no fue como de viste a alguien y te volteaste. No seguí viste con tele. detalle, ¿no? Ajá, o sea, seguí viendo la tele. No le puse atención a voltear, girar la mirada. Sí, no fue como de lo llegaste a ver ya. Seguí viendo la tele, siguió la película todo y luego otra vez empezaba a ser como estática. Y volvía, pero ya fue como que muy obvio que estaba alguien ahí parado. Y era color claro y las puertas eran de madera oscura. Yeah. Entonces era muy obvio que estaba alguien ahí parado. Ya no lo podías imaginar. Ya no, sí, o sea, ya no era imaginación. Y sí volteé y vi a mi abuela ahí parada con su camisón blanco con florecitas verdes. Si tú le preguntas a mi mamá, o sea, ese camisón era el favorito de mi abuela por la tela que tenía de algodón muy suave. Mi abuela ya era pues muy delicada también de la piel porque tenía diabetes, pues tenía muchas heridas. Y ese tipo de camisones a ella le gustaban mucho. Y yo me acuerdo mucho de ese camisón como que era su favorito. Yo llegué en algún momento a curarle también heridas, a pues ayudarla a moverla, a esto, al otro. Y recuerdo mucho a mi abuela con ese camisón. Y ese era el que traía puesto. Y yo volteé y la vi, o sea, la vi que me vio. Literal, o sea, no fue como que la viera transparente o... Cruzaron miradas. Cruzamos miradas, nos vimos. ¿Podrías jurar que estaba parada físicamente? Sí. Se veía tal cual. Sólida. Okay. Yo la vi sólida. Sólida ahí parada. Nos vimos y solo fue como, no una sonrisa, pero sí una mueca como de paz. No sé si puede explicar. Porque pues para sus últimos días mi abuela pues ya no nos reconocía como tal. O sea, o la mayoría del tiempo ya tampoco estaba como muy consciente. Ya. Como a mí sí me tocó pues vivir muchos años con mis abuelos, disfrutarlos como abuelos, a comparación de mi hermana y de mis primos, porque pues yo soy la mayor y de mí siguen 6 años hacia abajo la que sigue y luego 7 años mi hermana y luego de ahí para abajo. Todos mis primos son muy chicos, entonces a nadie le tocó como tal esas vivencias con ellos o que se acuerden mucho de mi abuela más que nada. Y pues yo sí la tuve súper presente, súper presente. O sea, yo sí viví demasiado con mi abuela y me enseñó muchas cosas y aprendí muchas cosas de ella. Pero ella sí era muy negada de a lo mejor pues otras experiencias o algo así. Como que podía platicarlo, pero no le daba el énfasis, o era como de... Pero no hay que creer mucho en eso. Casi era de... Platicaba algo pero no hay que creer mucho en eso, porque a lo mejor uno se sugestiona. Sí. Y así. Pero pues ya era yo prácticamente la tercera generación, entonces es como de abuela, estas cosas no se pueden negar.
y y la vi y entendí, o sea, la vi y entendí, no lloré, no me saqué de onda, no me espanté. Volteé la mirada otra vez a la tele y seguí viendo la tele. Simplemente seguí viendo la tele y en mí, en mi cabeza fue como de, se vino a despedir de mí. Sentí esa tranquilidad, digámoslo así. Sí. Y yo no recuerdo bien si ese mismo día o hasta el otro día fue cuando me dijeron que ya había fallecido. Ay, güey. No me acuerdo, o sea, no me acuerdo exactamente si fue ese mismo día o hasta el otro día que me dijeron. Y yo solo dije, sí, ya sabía. Porque la que me dijo obviamente fue mi mamá. Y yo dije, sí, ya sabía. Sí, literal fue como irse a despedir de ti. Sí, ya sabía. Y mi mamá y mi abuela tuvieron su relación como muy, muy fuerte, porque mi mamá era la única hija. Muy fuerte y muy, muy aguerrida, digámoslo así, en sus tiempos. Pero mi mamá siempre fue punta de lanza con la familia y siempre ha sido la que ha cuidado y ha visto por todos. Y le tocó siempre esa tarea difícil para con ella. Y mi abuela conmigo, pues era abuela. Bien consentidora, bien de, ay, mi niña, tú no hagas nada. Y era como dice el dicho, ¿no? Los padres se educan, los abuelos deseducan. Exactamente, así literal. Eso era mi abuela para mí. Y entonces, pues sí, obviamente me dolió, obviamente. Sí, a ella sí fui al funeral, abracé a mi abuelo. Me acuerdo mucho que lo primero que cuando entré, el primero que me agarró fue mi abuelo, me abrazó y me dijo, se nos fue, hija. Y me abrazó y lloró. Pasé a verla en su caja y todo, y era mi abuela como yo me acordaba de ella. Era como cuando todavía estaba bien. A las memorias que yo tengo de cuando ya estaba muy mal, o sea, cambió. Sus facciones cambiaron. Definitivamente para mí sí fue está en paz. Se fue en paz. Porque ya tenía muchas cosas, ya no estaba aquí, ya necesitaba irse. Y yo creo que para los que estuvimos ahí muy pegados, que pues podría decirlo mi abuelo, mi mamá y yo, creo que todos quedamos en paz en ese aspecto. O sea, dentro de lo que cabe, yo recuerdo ver a mi mamá y a mi abuelo tranquilos. Sí, con el sufrimiento, claro, pero tranquilo. Después, esa fue como una experiencia súper familiar, ¿no? O sea, súper allegada. Pero también en esa casa, híjole, a mi hermana y a mí nos aventaban las cosas. Esa tele se prendía y se apagaba. O luego veíamos reflejos en la tele apagada. No manches. De gente así parada. Gente parada en la puerta. Porque reflejaba. Ajá. Esa tele reflejaba la puerta de la entrada, pues, de la casa. Y la puerta de la casa tenía vidrios. Entonces se veía hacia afuera, hacia el patiecito. Si alguien entraba o alguien empezaba a abrir la puerta para entrar a la casa, lo veías perfectamente. Sí. Entonces había veces que a lo mejor estábamos jugando o haciendo la tarea en el comedor y de repente volteábamos hacia la tele y en la pantalla se veía reflejado como si alguien estuviera parado en la puerta, como esperando a que le abrieran o algo así, ¿no? Porque no se escuchaba ruido de que alguien fuera a abrir la puerta y era de esas puertas como de seguro, no sé cómo llamarle. O sea, se escucha cuando alguien intenta abrir, sí o sí. Es como una barra de metal, ¿no? Que vas girando la llave. Ajá, y se escucha como pasa el pasador. Ay, valga la redundancia. Así. Y veíamos alguien parado ahí. Y era como de, ¿quién es? Pues nos teníamos que parar porque nadie nos contestaba. O sea, alguna de las dos se paraba y se asomaba del comedor hacia el pasillito que daba hacia la entrada. Y pues no había nadie. Entonces, eran cosas que a lo mejor nos sacaban de onda, pero yo era como la de que no pasa nada. Porque le llevo 7 años a mi hermana, entonces, si yo tenía como 12 años en esa casa, cuando vivíamos en esa casa, 12, 13 años, o sea, le llevo 7 años a mi hermana, ella tenía que 7, con tú, 7, 6 años, o sea, ella sí estaba muy chiquita. Entonces, si algo pasaba, yo era como de, no pasa nada, no pasa nada, fue el aire, o, no sé, la cortina, ni había cortina ahí, pero tú ya sabes, uno trataba de buscarle la manera porque la chiquita... Sí, buscabas una explicación para que no se sugestionara. No se sacara de onda y no empezara, porque muchas veces
Mi mamá no era de dejarnos solas, pero no sé, pues si bajaba a la tienda, o sea, nos pasaban esas cosas cuando estábamos solas. Sí. Y digo, no nos dejaba mi mamá horas solas. Sí, no eran minutos. Eran minutos, o sea, exagerado, 20 minutos se salía mi mamá, o sea, máximo. Y eso iba ahí como que a la siguiente cuadra y regresaba. Uh-huh. Y andaba ahí. O también teníamos un local, prácticamente la casa donde vivíamos estábamos en el segundo piso, y en la planta de abajo había un local y mi papá puso un negocio ahí. Entonces muchas veces pues los dos estaban ahí abajo, mi mamá le bajaba la comida a mi papá, cosas así. Y nosotras nos quedábamos ahí arriba. Y era cuando nos pasaban las cosas. También me acuerdo mucho, una vez estábamos en el comedor y estábamos comiendo pistaches. Y dejamos todas las cascaritas en la barra de la cocina, en el filtro de la barra de la cocina. Ahora, pues sí, son volátiles, digámoslo así, son ligeritas. Pero pues tendría que venir un aironazo, pero así bárbaro, como para que tú digas, salen volando todas. Y fue lo que nos pasó. Estábamos nosotras en la recámara de mis papás, con la puerta abierta de la recámara. La de la casa estaba cerrada. Y, ¿qué te digo? Que de la barra a la puerta de la recámara, unos 3 metros, 2 metros y medio de distancia. Y las cáscaras estaban todas apiladas, así como un puñito de cascaritas en la barra. Y así de la nada, fue como si alguien las aventara con la mano, así, todas. Volaron todas así hasta dentro de la recámara. O sea, es una exageración porque tú digas, ay, las tiró el aire. Sí, fue... digámoslo así con esta palabra, fue con tanta violencia que era imposible que un aire las aventara. Sí, no había manera, no había manera de que algo así sucediera. Cositas así nos pasaban mucho en esa casa y duramos mucho tiempo viviendo en esa casa. Eso está muy interesante. Y ahora me gustaría hacerte unas preguntas para saber un poquito más del contexto de ti. Dime. Que ya próximamente tal vez nos regresen a estos momentos. ¿Recuerdas el momento exacto en el que sentiste por primera vez que había algo diferente en ti? Pues creo que cuando mis abuelos compraron el terreno en donde ahorita está la casa grande, digámoslo así, pues era baldío ese terreno, esas cuadras. Ahorita pues sí, ya se ven las cuadras conformadas, las calles, todo. Pero en esos tiempos, que te digo que fue hace que 20 años o más, o sea, literal, el pueblo era más pueblo todavía, donde está la casa. Y no había cableado así de luz o postes o todo eso. Y yo me acuerdo mucho que a mí me gustaba ir para allá, pero me daba un terror pasar una noche allá. Pero terror en serio. Y no había como que algo que me espantara. Pero yo sentía que escuchaba mucho todo. ¿Tus sentidos? Yo sentía eso, que se me agudizaban los sentidos estando ahí. Mi mamá decía que era porque como era tanto el silencio y la oscuridad, pues obviamente me ponía como alerta. Y yo le decía, pero es que, o sea, nada más empieza a oscurecer y a mí se me enchina la piel de gallina, o sea, sí, literal. Y te digo, y nunca fue como que viera algo en esos tiempos. Pero simplemente todo se me agudizaba y yo sentía que escuchaba hasta la hormiga que caminaba. Y yo decía, es que no es normal, decía yo. Sí. Porque una cosa es que te dé miedo de niño y te imagines cosas y oigas cosas. Pero como te digo, o sea, yo escuchaba así hasta si caía una gotita de agua, si iba a empezar a llover. Y la oscuridad también era de que te ponías la mano a 10 centímetros de tu cara y no la veías. Así de oscuro se ponía. Ay. No la veías. Bueno, pues también dices que no había alrededor, no había nada. Ajá, entonces, no había pues, nada, o sea, estabas en medio de la nada. Sí. Entonces apagaban las luces de adentro de la casa y lo único que tenías era la luz de la luna, que entre comillas. exactamente, no pero ya dentro de la casa, o sea, te lo juro que no veías. O sea, no veías nada. Sí, te entiendo esa sensación. Entonces era como que me encrespaba todo el cuerpo y yo sentía que yo escuchaba todo, así, me era muy difícil dormir, todo se me alborotaban todos los sentidos. Entiendo esa sensación. Y sí era así como que yo decía, es que esto no es normal, digámoslo así. Y empecé desde muy chica también a ver cosas, nunca he sido de interactuar con cosas, a excepción de por ejemplo lo de mi abuela. Uh-huh.
pero más que nada yo siempre he sido de ver cosas, no de escuchar o de interactuar, pero sí de ver cosas. Y mi hermana, ella es de escuchar cosas, pero mi hermana sí se negó mucho a eso. ¿Con ver cosas a qué te refieres? O sea, por ejemplo, a lo de que vi a mi abuela, ver entidades, ver en algún momento yo, para mí también tengo una anécdota con lo que para mí fue la Llorona. Okay. Lo que todos conocemos como la Llorona. Y también fue en esa casa. La vi pasar por afuera, por la calle, por así decirlo. Y la vi, pero nunca la escuché. ¿Cómo era? Literal, como si fuera un vestido andando. Un vestido blanco flotando. Porque nunca le vi la cara. Ajá. No le vi como facciones o las manos o los pies, nada. Yeah. Solo es como si hubiera visto un vestido de novia flotar prácticamente a unos 5 metros de mí. No manches, era súper cerquita. Sí, o sea, y la vi así pasar. Obviamente no caminaba, no es como que volara. Y estábamos a una distancia en la que claramente no podría yo haberla confundido con una bolsa volando. O sea, sí. El tamaño, simplemente el tamaño, era el tamaño de una persona. Y la vi mientras hablaba por teléfono. Estaba hablando por teléfono. En esos tiempos me salía a hablar por teléfono porque pues hablaba con el noviecito. Entonces pues no hablaba dentro de la casa porque yo sentía que todos me escuchaban. Claro. Entonces me salía al patio y el patio no es un patio cercado, bueno, con barda más bien, no es un patio con barda, es un patio cercado. Entonces la cerca es de escasos 1 metro y alambrado, ves todo hacia afuera y de afuera hacia adentro lo mismo, así está. Entonces, y no hay como que un portón hacia la calle, así, corrido, por así decirlo. Y yo estaba, digámoslo así, como en el patio, por así decirlo, digo, como a unos 5 o 6 metros escasos ya de la banqueta de la calle. Y yo estaba así como que vuelta y vuelta hablando por teléfono. Y de repente me quedé viendo simplemente fijamente hacia la calle, por así decirlo. Por alguna razón me quedé quieta viendo hacia allá. Y la vi pasar, porque pues había carros estacionados afuera, la vi pasar por en medio de la calle. O sea, vi su caminar, o su andar, digámoslo así, hasta donde se me perdió de vista hacia la derecha, porque pues ya había otro carro, por así decirlo. Ahí se me desapareció. Y me quedé en pausa pensando si realmente había visto lo que acababa de ver. Justo te iba a preguntar, ¿qué sentiste cuando la viste? No me dio miedo. Sinceramente no me dio miedo porque creo que la clásica reacción al miedo sería tal vez gritar y correr. Bueno, fíjate solamente a lo mejor eso es lo que yo pensaría que haría una persona. Cuando realmente, bueno, de la mayoría de las veces que me han contado que sienten mucho miedo, se paralizan. No pueden gritar, como cuando te da... ¿Se te sube el muerto? Exactamente. Okay. No puedes hacer ningún movimiento, gritar, moverte, porque estás paralizado, en shock por lo que acabas de ver o lo que acabas de escuchar. Ajá. Pues yo me acuerdo que me quedé en pausa unos segundos, porque me acuerdo que con quien estaba hablando me empezó a decir, Caro, porque estábamos platicando y yo dejé de hablar. Sí. Entonces empezó, Caro. Y yo reaccioné y le digo, no manches lo que acabo de ver. Y él sabía que yo ya traía esas ondas y que estaba yo afuera, y fue como de, métete a la casa. Y yo, no, espera. Creo que acabo de ver a la Llorona. No manches. Yo creo que él sintió que se le iba la vida, porque, ¿cómo crees? Métete, no me hagas marcarle a tu mamá y que salga por ti y ya métete. O sea, él entró en una crisis total y él ni siquiera la había visto. Y yo me quedé pensando y dije, sí, o sea, sí vi eso, y empecé a caminar hacia la calle. O sea, yo empecé a caminar hacia afuera, a buscarla. Los tenías bien puestos, ¿eh? Pues me ha pasado que para esas cosas los tengo, para lo que debería no, pero bueno. Esa es otra historia. y recuerdo que sí empecé a caminar hacia afuera. Digo, a lo mejor yo lo pienso razonablemente y digo, o sea, qué tonta, ¿no? Porque ¿a qué me arriesgaba, digámoslo así? Si sí era, pon tú. Ajá. O si era un humano. Lo que sea que fuera. Lo que sea que fuera fue una estupidez de mi parte. Sí. Porque eran como la 1 de la mañana, haz de cuenta. Ya era muy tarde. Ya era muy tarde, era muy tarde. Y luego para el lugar en donde estabas. Exacto, o sea, pueblo. Te digo que así que el alumbrado no era muy... Para ese entonces ya había más alumbrado, pero no así al 100. Sí, me imagino que algo
súper tenue. Ajá. O sea, algo Sí, que sí, 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 sí. alumbraba un pedacito, pero ya el resto ya era todo oscuro. Ándale, era como que una lámpara cada 50 metros, casi. Sí. Entonces, o sea, sí caminé literal hasta la banqueta. Volteé hacia los dos lados, nada. Y nunca escuché nada. Entonces, ¿ahí crees que sea real lo que dicen que entre más cerca la escuchas más lejos y entre más lejos más cerca y todo eso? Digo, estabas súper cerquita, tal vez por eso no se escuchó. ¿O tú a qué le debes que no la hayas escuchado? No, es que es lo que te digo. ¿Será que no sé si apelo al hecho de que te digo, para mí siempre ha sido el ver, no el escuchar? Y que a lo mejor pues yo tengo desarrollado eso, o sea, verlos, no escucharlos. Porque nunca he escuchado, nunca me han hablado, nunca nada. Pero siempre he visto muchas cosas. Entonces, yo digo que en mi caso es eso, no lo sé. Pero ya ves que, pues digo, se cuentan mil cosas. Te pasé apenas un video. Sí, justo es lo que te iba a Creo decir. que este es el momento para traerlo a colación. El video que me mandaste, ¿tú crees que así sonaría? Porque mucha gente... Yo siento que sí, porque siento que ese es el verdadero lamento, digámoslo así, de la Llorona. Que realmente no es el de "ay, mis hijos". No. Es lo que la gente que de verdad dice que sí la ha visto o escuchado, no. Dicen que así es, o sea, que es un lamento muy desgarrador, muy fuerte, que te eriza la piel, que te causa miedo en el momento de escucharlo. Justo me pasó. Como trabajo en una bodega. Y yo te lo mandé chécate esto. Chécate esto, yo luego bien valiente la abrí, yo no me tengo miedo a nada. Mi bodega está todo oscuras, estoy solo, no hay nadie alrededor. Y prendo y de repente se escucha el lamento. Yo, sí me enchinó los pelos de las piernas, de todos, de los huevos. Contexto de esto, amigos. Este video que estamos platicando, me lo pasó, bueno, lo roló mi cuñado en el grupo familiar. Y nos puso que ese video lo grabó de primera mano. Me parece que un tío de él. Su familia de mi cuñado viven a las afueras de entre Ojo de Agua, Tonantzin, Estado de México, hacia donde está el puente de desnivel que va hacia el AIFA. Entonces ellos están, o sea, muy, muy así en las orillas. Sí, ya en el monte, digo. Muy en las orillas. Y prácticamente ellos viven en la última calle habitable, digámoslo así, y ya de su cuadra hacia atrás es baldío. Ya son los baldíos que dan hacia el AIFA, hagan de cuenta, así. Y la grabó en esas áreas, en esa cuadra, digámoslo así. En el video se alcanza a ver como un faro de luz, que es como que el poste de la cuadra, digámoslo así. Y sí se ve como una mujer de blanco. Como un vestido, como lo decías. Porque yo no vi, bueno, no se alcanza a ver como una cara o como piernas, sí. No sé si, a lo mejor yo me estoy haciendo chaquetas mentales, pero creo que sí algo vi. De todos modos, yo lo percibí como lo que yo vi, o sea, como lo del vestido flotante, haz de cuenta. Yo siento que fue algo así. Y el lamento es una cosa, sí, pero bárbara. Sí, no, el lamento sí me erizó la piel. Les vamos a compartir eso. Justo, estaba diciendo que para los que estén en YouTube voy a dejar el video, voy a reproducir el video aquí en este momento, y para los que estén en Spotify, pues escúchenlo. Ahora sí, bien, ya que volvemos, me gustaría hacerte otras preguntas. Dale, creo que en cada pregunta tenemos una vivencia. Justo, y eso me gusta. ¿Alguna vez alguien te dijo que eras especial o que tenías una energía distinta? Tengo una historia buenísima. A ver, cuéntame. Cuando vivía en la casa que mencionamos,
donde pasaron muchas cosas. Hubo una temporada en la que yo me empecé a sentir como mal físicamente, y mi mamá me llevaba al doctor, al ortopedista, al naturista. Yo me acuerdo que pasé como por 50,000 doctores, especialistas de diferentes cosas y de nada a la vez. Y en una de esas salidas, todo sucedió en el municipio de Zumpango, Estado de México, cuando yo tenía como unos 10, 11, 12 años, en esa temporadita más o menos. Me llevó al ortopedista en la tarde, o sea, eran que las 2, 3 de la tarde, digámoslo así. Y me acuerdo que para llegar ahí fuimos caminando de la casa hacia el ortopedista. Pasamos por una cuadra donde había un llano, o sea, exactamente en la esquina había un llano. Estaba deshabitado ese cuadrito, ¿no? Y lo rodeamos, ni siquiera lo atravesamos, lo rodeamos. Porque mi mamá es mucho también de que no atravieses así porque puede haber cosas o tú no sabes y puedes pisar basura, lo que sea, ¿no? Pero, cosas así. Te llevas algo, ¿no? La clásica, ¿no? De que te dicen eso. Y más allá que es municipio en el que es bien sabido que curanderos hay por montones. Ahí pegado a Zumpango hay un barrio que es San Juan Citlaltepec, que es el pueblo de las brujas. Oye, no había conocido, no sabía de ese. Sí, de ese pueblo. San Juan Citlaltepec es parte de Zumpango de Ocampo, pero querían, hasta donde yo me quedé en aquellos ayeres, perdónenme por la política ahorita, pero querían hacer como un municipio aparte, porque era tan grande y era tan ellos, o sea, tenían como si fuera una cultura aparte, haz de cuenta, o sea, San Juan Citlaltepec era un pueblo diferente, así, la gente, las creencias, todo. Y de hecho el transporte público de San Juan el logo del transporte público son brujas, literal. El logo es una bruja en su escoba con sombrero. Wow. Son las brujas de San Juan. Las combis que van de Zumpango a San Juan Citlaltepec. Entonces, en ese municipio, pues siempre se ha sabido que pasan cosas y que hay muchos santeros, hay muchas brujas. Esas creencias son muy, muy, muy de por allá. Y de hecho Zumpango es uno de los municipios que tiene más barrios, porque cada barrio tiene una iglesia. Entonces todo Zumpango está lleno de iglesias. Me imagino. Maravilloso para muchas cosas, muy cultural, si me lo preguntas, y muy esotérico también. ¿Has llegado a visitar el lugar? Viví allá muchos años y me pasaron muchas cosas y viví muchas cosas, y creo que parte de esa cultura de Zumpango es muy, muy padre. Pero a lo mejor no es lo más turístico que te platican de Zumpango, pero es espectacular, la verdad. Esas ondas. Y viviendo allá, te digo, regresando, retomando lo de que íbamos hacia el ortopedista, pasamos por el llano. Te digo, mi mamá sí fue de que no vayas a cruzar por ahí, no pises. Sí, según yo, pasamos por la orilla, por la banqueta. Y llegamos al ortopedista. Yo me acuerdo que llegamos, estábamos en la sala de espera, entramos al consultorio del ortopedista y fue como que pum, me explotó la tacha. O sea, yo de ahí ya no me acuerdo. O sea, yo de ahí ya zombie. Entraste en modo automático. Ajá, o sea, dice mi mamá que ella ya como que recapitulando mis actitudes, yo ahí ya era nada más como que, oye, Caro, pisa aquí, Caro, siéntate acá, Caro, esto. Y yo nada más iba y lo hacía. Pero que no platicaba, no le decía nada. Y le digo, mamá, es que yo no me acuerdo. O sea, yo no me acuerdo. Pero tengo recuerdos de haber llegado al lugar. Y ya de ahí es como que muy... No, o sea, no me acuerdo. Recuerdo cuando salimos de ahí, volvimos a pasar por ahí de regreso hacia la casa. Y ya de ahí son como flashback de una peda mal rollo, en los que son flashback de mí, casi abrazada a la barda porque no podía caminar, de mí vomitando en una esquina, amarillo, sintiéndome horrible, mi mamá tratando así, yo me acuerdo ver a mi mamá así bien desesperada viéndome, de Carito, es que Carito reacciona, camina, ya vamos a llegar y camina y aguántate, y yo, o sea, ida por completo. Llegamos a la casa, ¿cómo? No me preguntes, no tengo idea. Ni siquiera recuerdo cómo subí las escaleras, digo, vivíamos en un segundo piso,
no tengo idea. Disociaste por completo, pero me sentía tan mal, o sea, yo ya no era yo, o sea, no tenía ni idea. Y mi mamá dice que me daba un té, que porque como empezó a volver el estómago, dijo, pues a lo mejor le dio aire, ¿no? Lo clásico de que te dio aire. Y y que me dio un té y que me metió a bañar y que, o sea, así diferentes cosas y nada, o sea, yo era un zombie, un bulto. O sea, yo era un bulto. Y mi mamá le habló a la señora que te digo que le ayudaba en la casa. Y la señora me vio y dijo, no, doña Norma, mi mamá es doña Norma, esto no es de doctor. Porque mi mamá decía, no, le voy a hablar a mi esposo que venga Martín, la llevamos al doctor, tal. Y le iban a encargar a mi hermana, a la señora. Y la señora le dijo, no, esto no es de doctor. Se ve luego y esto no es de doctor. Y si va y la mete a un hospital, no la va a sacar. Es más fácil que se le muera en el hospital. Y mi mamá así como de, ¿cómo me dices eso? Tan así. Tan así de mal estaba el asunto. Y mi mamá se quedó así completo shock. Y la señora le dijo, permítame traer a alguien para que la vea. Mi mamá, como te digo, siempre lo ha sabido, nunca lo ha practicado como tal, pero sabe de estas cosas también y no se negó a eso. O sea, sí fue como, ok, sí, vamos a intentarlo antes de avisar y hacer un drama, ¿no? Porque sí, pues obviamente para ella también no era normal, yo nunca me ponía así, ni hacía cosas así, ni nada de eso, ¿no? O sea, no era lógico, pero para nada. Sí, fue algo muy extraño. Sí, o sea, no había manera, porque pues no es como que algo le cayó mal, porque pues no comí nada en ese trayecto y fue como que de la nada todo esto. Y fueron por una señora que de hecho mi mamá ya conocía, pero mi mamá la conocía porque la señora limpiaba casas también y hacía así diferentes trabajitos y que lavaba la ropa, cosas así hacía esa señora. Pero mi mamá no sabía que la señora era bruja. Entonces cuando llega y todo, pues le dice, obviamente se conocían y la señora, ay, doña Norma, ¿qué pasó? Que su niña, que está mal y que no sé qué. Y mi mamá se quedó así de que, pues sí, pero ¿qué? ¿Usted conoce a alguien? Casi. Y ya la señora le dijo, ¿no? Que ella se dedicaba a eso hace muchos años, que ella se dedicó así al 100, o sea, ella era de esas brujas de las pesadas, digámoslo así, ahí, pero cuando empezó a notar, y como creo que todos lo hemos sabido y se ha dicho, lo que tú hagas se te regresa. Y la energía que quitas, buena o mala, se va hacia algún lado. Sí. No desaparece, no hay manera. Sí. Entonces, todo eso ella lo empezó a resentir mucho, ella físicamente y su propia familia. Y decidió dejarlo. Decidió dejar de hacer cosas y dejar de prestar esos servicios, digámoslo así, porque como ella decía, a lo mejor yo intento hacerte un bien, pero a lo mejor tu pensamiento es hacia algo malo. Y como bien dicen, y yo lo he visto mucho con grandes brujos, lo que ellos dicen es la intención. La magia sucede por la intención que le pones al objeto, a las palabras, a los rezos, a todo esto. Y el rezar no nos vamos a ir a lo católico. Rezar es a lo mejor repetir mantras, a lo mejor repetir palabras o lo que llamamos decretar, también es oración. Y la intención que le pongas es la energía que genera. Entonces, si tú lo haces para mal, pues es energía mala. Si tú lo haces para bien, es energía buena. Y al final de cuentas, todo eso está en una balanza. Demasiado mal que haces, demasiado mal que te regresa. Y así. Entonces, el también limpiar a las personas, los que hacen ese tipo de cosas, las limpias y el quitar cosas que te hagan y eso, pues también a ellos se les queda algo de eso. Entonces, esta señora pues era muy, pues sí, hacía tantas cosas de estas que ya se le estaba como acumulando, ¿no? Entonces ella se ponía muy mal y decía que ya también de repente sus hijas, su familia ella empezaba a notarlo, ¿no? Y que cuando ella hacía algún trabajo, muchas veces se quedaban las energías con ella o en su casa y eso le traía problemas también a su familia. Entonces quiso dejar de hacer esas cosas. Sí, ya no solamente era ella. Ajá, entonces dejó de hacerlo y ya solamente los que la conocían ya así como que de años o que fuera algo como muy grave o muy especial, como en este caso pues yo porque conocía a mi mamá y nos conocía a nosotras así chiquitas,
pues la señora no se negó. Entonces ella luego llegó y, o sea, de tráete esto y aquello, y trae alcohol y trae hierbas y ella llegó con otras cosas también. Yo todo esto te lo platico desde la perspectiva de mi mamá, te lo juro, porque yo ni idea. Me estás contando literal lo que te contó tu mamá. Lo que me contó mi mamá, tal cual. Mi hermana también estuvo ahí, pero como mi hermana estaba súper chiquita y ella dice que, ella sí, por ejemplo, ella sí dice que nulo recuerdo de eso. Lo bloqueó por completo. A lo mejor fue traumático. Sí, porque a ella le tocó el verme mal y el ver que llegara una señora a prender velas, cantar y decir muchas cosas. Me envolvió en una cobija mojada, se metió conmigo dentro de un círculo de alcohol y le prendió fuego en medio de la casa. Y mi mamá decía, no, pues meto a la niña, a la chiquita, a mi hermana, a la recámara. Y la señora le dijo que no, que ella también tenía que estar ahí para que no se le pegara a ella. Wow. Para que fuera en general. Sí, o sea, que se fuera de ese lugar, digamos. Ajá, así. Que no se quedara con ninguna de nosotras. Sí, que no se transmitiera. Porque lo que ella dijo es que se me había pegado un muerto. Pero era un muerto de los que encomiendan para matar. Entonces ella dice que ahí por donde pasamos, en ese lote, seguramente había un trabajo tirado. ¿Completo o incompleto? Digámoslo así. Completo, porque estaba intencionado. O sea, intencionado para alguien que lo pisara, para alguien en específico. No, o sea, pasa mucho eso de que a lo mejor estaba intencionado para alguien en especial, pero por ejemplo, si ese alguien no hizo bien el encomendamiento, digámoslo así, o no hizo el trabajo como debería, pues también las cosas salen mal. Sí. Y si a lo mejor tuvo el poder suficiente para traer al muerto y ponerlo a trabajar, pero no supo dirigirlo, sí. Entonces no se quedó para la persona que iba, se quedó en el trabajo, en la materia física. Entonces cualquier ente que pasó ahí se podía pegar. La cuestión conmigo es que como yo tengo esa sensibilidad, conmigo fue como de, el muerto dijo, energía pura, vámonos, porque muchísima gente pasaba por ahí. De ahí viene donde dice que eras realmente especial. Sí. Que te dijeron que eras realmente especial. Que tenía esa, decía ella, esa luz. Era como, ella decía que yo tengo una luz como un faro. Uh-huh. Entonces que siempre la gente más que más necesitara esa luz es la gente que me iba a rodear. Ya. Que yo siempre iba a estar con gente, digámoslo así, traumada, personas con mucho dolor a lo mejor, con pensamientos diferentes, con situaciones muy difíciles de vida, y yo siempre me iba a rodear de ese tipo de gente. Porque era gente que necesitaba esa energía. Sí. Y yo tenía demasiada. Yo nunca fui, y decía mi mamá, pero la que es hiperactiva es la chiquita, ¿no? Casi. Porque ella, obviamente, su lógica es de que la que es toda sociable e hiperactiva es la que tiene la luz. No. Nada que ver, nada que ver. Con la otra. Exactamente. Entonces, esta señora lo que dijo es que el muerto estaba intencionado para matar. Para acabar con esa persona, llevarse su alma, por así decirlo. Entonces era tan fuerte porque era ya muerto de años. Si tú le preguntas normalmente a los brujos y esto, o a los que hacen este tipo de cosas que creo, según yo, es necromancia, que son los que pues sí ponen a trabajar a los muertos. Ellos ofrendan y todo y encuentran un espíritu de un muerto y lo regresan a este plano, obviamente no físico, y trabaja para ellos. O sea, ellos siguen haciendo ofrendas y todo esto y trabajan para ellos precisamente cosas así, o sea, el quitar energía, el hacer mal en una familia, el enfermar a las personas, quitarte la vida prácticamente. Qué tema tan extenso, ¿no? Uy, durísimo. Y me vienen tantas preguntas a la mente que podrían ser incluso muy estúpidas, pero siento una necesidad de hacerlas porque soy un completo ignorante en el tema.
Pues tú pregúntale lo que yo te pueda responder, porque tampoco te puedo decir que, me la sé toda. Me falta mucho. Bueno, cuéntame, ¿qué pasó después de que te hicieron ese ritual de fuego? Sí. Mi mamá dice que no encuentra explicación lógica y sensata de cómo es que sucedió lo del aro de fuego. Porque, dice ella, era el alcohol de mi casa, o sea, era el alcohol que ya teníamos ahí en la casa, como cualquiera. Ajá. El alcohol de tapita roja, sí, que ocupas para cualquier cosa. Etílico de 96. Exactamente. Que ocupas para todo. Una cuba también. Cuando hay escasez. Y o sea, el alcohol de la casa, ni siquiera es que la señora haya traído algo. Sí, algo preparado. Algo preparado para... No. Mi mamá dice que las llamas eran más altas que nosotras, que la señora y yo que estábamos dentro del círculo. Esto es, o sea, las llamas alcanzaban casi el techo, casi los 2 metros. ¿Ven que es tan grande? Así. Y dice, ahí fue en el momento en el que yo de verdad creí que de verdad estaba pasando algo diferente, algo que no tenía explicación, algo que estaba muy por fuera de mi entendimiento, dice, porque no hay manera de explicarme cómo es que el fuego se veía así. Y se sentía un calor, irradiaban un calor como si estuviéramos en una fogata así de que quemáramos todos los muebles, así se sentía. ¿Y no te contó si el fuego duró? O sea, todo el tiempo que estuvieron adentro el fuego estaba ahí. Todo el tiempo que estuvimos adentro, no sé cuánto tiempo fue exactamente. Porque también el alcohol se consume, ¿no? Sí, exactamente, y tampoco es como que echara los litros, era una botellita de litro y ni siquiera echó toda la botella, sí, solo fue para marcar el círculo. Ajá. Y estuvo prendido y altísimas las flamas el tiempo que estuvimos ahí adentro. Yo no me acuerdo, o sea, literal, yo no me acuerdo haber estado ahí, yo no me acuerdo haber visto algo, nada. Y mi mamá dice que la señora me tenía abrazada dentro del círculo envuelta en la cobija. Y ella rezaba y decía cosas y todo, y mi mamá estaba por fuera abrazando a mi hermana. Obviamente, te digo, o sea, según nosotras, pues, y según mi hermana, ella no se acuerda así de haber visto como tal. Pero sí es como de que sí, yo me acuerdo que te pasaron cosas, así. O sea, mi hermana es de bloquear ese tipo de cosas. Sí, supongo que no fue algo tan... Sí, no, yo no me imagino cómo iba a explicarle ella a su cabecita de 6, 7 años qué estaba pasando, ¿no? Sí. Entonces, pues no se le quedó bien en la memoria y como te digo, yo era un zombie, un bulto. Después de eso, pasamos me acostó en la sala. Dice mi mamá que todavía me dio como que otra limpia con hierbas que traía, tal y tal y tal. Y me acostaron a dormir así toda envuelta como taco. Yo me acuerdo que todavía vomité algunas veces, más o menos. Y de ahí creo que desperté hasta el otro día. O sea, y eso pasó en la tarde, 5 de la tarde. Y yo desperté como 24 horas después. Wow. Como si nada. En calidad de, me eché un sueñito, ¿qué pasó? Sí. Así, literal. Y ahí esa cuestión fue de que ella a mí me pegó también a un muerto. ¿Cómo? O sea, ahí viene la cuestión. ¿Lo quitó? Sí, quitó al malo. A ver, otra vez, Es como si ella... Esa fue la conclusión de ella, de lo que hizo. De lo que ella hizo fue poner a un muerto a cuidarme del muerto malo. Ajá. Y eso, o sea, si te cargan un muerto, ya no te lo puedes quitar. Exacto. Tienes que combatirlo con otro. Exacto. Ya. Por así decirlo. Si no se quitan, no se van. Ya. Quedan adheridos a ti. Y ella adhirió a alguien más a mí para cuidarme de eso. En ese entonces, pues, fue un tema y todo, y fue a lo mejor algo que nunca platicamos como más a fondo, o con más personas, o con más familiares. Fue algún tema como muy nuestro, y así se quedó. Y de cierta forma yo no lo supe hasta mucho tiempo después, ya grande, cuando ya pasaban más cosas o yo veía cosas, y que lo empecé a platicar muy directamente con mi mamá, de que es que yo veo esto, yo veo lo otro, o me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, cosas así. Entonces ya fue como que mi mamá de, ¿te acuerdas cuando pasó esto? Pues mira, lo platicamos, y toda esta historia que te cuento. Wow. O sea, me lo contó muchos años después. ¿No te entró la curiosidad por investigar o por buscar a la señora que hizo el trabajo? No.
Ya no vivíamos ahí. Ok. Ya no vivíamos Ya cuando ahí. empezaron a hablar de eso ya no vivían Ajá, ahí. ya no vivíamos ahí. Y mi mamá siempre ha sido como que muy tocar esos temas como que de pincitas, como te digo. A lo mejor para ella es algo muy real porque ella también tiene muchas experiencias y muchas vivencias en el ámbito paranormal y este sistema brujil, pero siempre lo ha visto, aparte de con respeto, yo siento que con un poco de miedo. Nunca ha querido como explorarlo más allá, por lo mismo porque mi mamá es una mujer muy de control. Entonces todo aquello que está fuera de su control está fuera de su entendimiento. Entonces es algo que ya no le gusta. Yo lo veo de esa forma y lo respeto completamente. Ujú. O sea, y ella es como que siempre lo hemos dicho que somos, o sea, tenemos nuestro aquelarre, mi mamá, mi hermana, mi sobrina ahora y yo, pero tenemos diferentes cosas cada una y lo potenciamos de diferentes formas. Pero sí tenemos una conexión muy, muy, muy cabrona. O sea, y más mi mamá y yo. O sea, si yo me siento mal, si yo tengo días en los que me he sentido muy, muy mal, que no duermo, que estoy mal, y yo le hablo a mi mamá 3 días después, cuando yo ya me siento bien, y le digo, ay, no inventes, no sé, por ejemplo, hoy martes, y yo le digo, ay, ¿qué crees? Es que el sábado no dormí nada. Mi mamá, ay, yo también, con razón, no me dejaste dormir. Mi mamá sí me lo dice, es que no me dejaste dormir, entonces eras tú. Wow. Y así es, porque dice mi mamá que cuando todas estas veces en las que yo le he dicho, mamá, yo me sentía mal, ella dice que ella se siente con esa angustia y por eso no duerme, porque se siente angustiada. Y a mí me ha pasado que cuando mi mamá se enferma, yo me siento mal. O sea, también me siento enferma, pues. Y le marco, mamá, te sientes mal, ¿verdad? ¿Qué tienes? No, pues es que he andado mal porque me duele, no sé, el estómago. Ay, con razón. También no me dejas a mí. Mi mamá y yo tenemos mucho eso. ¿Crees que eso se deba a lo que vivieron en esa casa? Que de algún modo la conexión entre ustedes se reforzó tanto así que lograron tener ese vínculo tan fuerte. Yo siento que fue desde siempre. Porque, por ejemplo, hay algo que mi papá siempre me recalcó mucho, es que mi mamá me deseaba demasiado. O sea, mi mamá, desde que se supo embarazada, ella anhelaba a su hija. O sea, ella siempre desde un principio dijo, es que es mi hija y voy a tener una hija, y obsesionada con su hija. Sí. Entonces, mi papá dice que por eso somos así, que porque mi mamá me deseó tanto que hubo demasiada conexión. Y mi mamá y yo siempre fuimos muy unidas, siempre fuimos muy unidas. Mi hermana siempre fue como que el desmadrito andando. Y mi mamá y yo siempre fuimos muy, muy unidas, de hacer cositas, de esto, del otro, de platicar, de hacer, de deshacer. Y mi hermana siempre fue muy pegada a mi papá. Siempre fue muy pegada a mi papá. Entonces, siempre, yo siento que desde siempre ese vínculo estuvo ahí y solo lo fuimos acrecentando. Con eso resolviste una de mis dudas que te iba a preguntar. ¿De qué? ¿Tú crees que naciste con la energía o que algo la despertó? Pero Yo ya creo que prácticamente ya, la contestaste. porque Naciste también con ella desde chica tuvo muchas cosas, pero como te digo, a lo mejor ella nunca quiso investigar o nunca quiso desarrollar nada, pero ella sí le llegaron a ofrecer, pues, como lo que le llaman abrir el tercer ojo. Uh-huh. Y trabajarlo, y ella no quiso. O sea, ella conscientemente dijo, no, yo no quiero eso. Si de por sí, dice, ella decía, si de por sí no puedo con mi propia realidad, no estoy lista ni quiero ver algo más porque no lo voy a entender y no voy a poder. Sí. O sea, ella desde su entendimiento dijo, no, yo no quiero, no puedo, no. Qué miedo. Entonces, y a ella sí, desde chiquita también le dijeron eso, que ella podía haber hecho muchas de esas cosas. Entonces yo lo veo como esto, o sea, esto ya viene de generación y hemos sido puras mujeres así, desde mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, yo, y ahora que está mi sobrina, digo, yo no tengo hijos, pero ahora que está mi sobrina, aun cuando mi hermana ha negado las cosas y nunca le ha gustado y es muy miedosa, mi sobrina ha salido con cada cosa que, o sea, si mi mamá y yo tenemos algo, o sea, mi sobrina 10 veces más. Sí, se ha intensificado. 10 veces más y mucho más
con mucho más entendimiento desde mucho más chiquita. Y digo, no son temas que platiquemos con ella o enfrente de ella como tal, libremente. Pero cuando ella ha tenido situaciones o vivencias, o sea, tratamos de tomarlo con la mayor tranquilidad del mundo y que ella nos explique lo que ella está viendo o lo que ella está viviendo y darle un poco de entendimiento. Pero ella, sin problema, trata sus temas y nunca la hemos visto con miedo. Como si fuera algo normal, ¿no? Como si ya lo hubiera experimentado, tal vez. Sí, o sea, dentro de su normalidad ya está ahí. No se le hace como que algo de terror. Y yo creo que por lo mismo de que por cómo nos lo manejamos nosotras con ella, pues no nos espantamos. Entonces ya es como que, bueno, es una plática normal entre nosotras, para ella, ¿no? ¿Cómo describirías lo que sientes cuando se activa esa energía de bruja? ¿Es físico, emocional, espiritual? Siento que depende mucho de la situación. O sea, por ejemplo, con esto que te digo de con mi mamá, pues es algo literal físico. O sea, nos quita el sueño, nos duele el estómago, migrañas, cosas así. Y en el ámbito a lo mejor espiritual, siento que muchas veces, más que nada, digo, mi mamá y yo somos como que las que más hemos tenido esas situaciones. A lo mejor no encontrarnos en sueños, pero sí coincidimos con sueños. O sea, no soñamos exactamente lo mismo, pero a lo mejor estuvimos en el mismo lugar. Y cada quien tiene su perspectiva, pero estuvimos en el mismo lugar. Ok, y en cuanto a eso, ¿hay lugares que sientes que tu energía se intensifica o se apaga? Yo soy mucho una persona a la que le encanta el mar. Amo profundamente el mar. Y si pudiera, iría cada 8 días. Viviría ahí. Sí, no inventes. No lo sé. Bueno, para los que les gusta el mar, supongo que... Sí. Y para mí, por ejemplo, estos viajes que he tenido, siempre es como que mi lugar que me conecta conmigo misma. Cañoncísimo, porque yo, o sea, lo he visto mucho. Hay gente que conecta en el bosque, hay gente que conecta mucho en la selva. O sea, sí tenemos esa conexión a la tierra de diferentes áreas y formas. Y yo soy mucho de playa. O sea, a mí el mar me abre la mente por completo. Regresando al tema anterior de cargar al muerto, ahí te va una pregunta estúpida. Hablando desde mi ignorancia. Antes de seguir otra cosa. ¿Crees que cuando tú ya no estés aquí, vengan por ti, se peleen por ti? ¿Qué sucederá? ¿O qué sucede? Oye, excelente pregunta. No sé, literalmente no sé cómo funcione ese aspecto. Si ellos se atan al espíritu cuando trasciende, o quisiera yo pensar que una vez que muero, digámoslo así, se les acaba la chamba. Sí, se esfuma, ¿no? Quisiera yo pensar eso. Desde mi pensar, ojalá fuera así. Porque, digo, no tendría ningún sentido 3 espíritus dando vueltas, persiguiéndose. Prácticamente, ¿no? Y por ejemplo, regresando ahorita que preguntaste de ese tema, no soy la única persona que tiene así 2 muertos, un bueno y uno malo, que tú conozcas. ¿Quién más? Víctor. ¿Quién es Víctor? El ex esposo. ¿Tu ex marido? El ex marido. A estas alturas de mi vida, el ex marido. Bueno, y en este caso, ¿no tenían diferencias entre ustedes? ¿No chocaban nuestros muertos? Ajá, viviendo juntos, a lo mejor las energías no se intensificaban. ¿Qué pasaba ahí? Pues yo siempre sentí la energía de él más, como más fuerte. Fuerte en el aspecto de protección, porque por ejemplo yo a mis muertos nunca los he visto, literal, yo nunca los he visto, ni al bueno ni al malo. Son como si no existieran. Sí, o sea, para mí visualmente no están, y es algo que por ejemplo si yo veo cosas, a ellos yo nunca los he visto. ¿Cómo por qué no? Como porque nunca los he visto si son los que están atados a mí, por así decirlo. Y a los de él sí los llegué a ver. ¿Y cómo eran? Llegué a ver al oscuro. Al bueno nunca lo llegué a ver. ¿Cómo sabes que era el oscuro?
porque literal era oscuro y ocupaba todo el marco de una puerta. Estaba alto. Era alto, enorme. ¿Robusto? Sí. Wow. Todo negro. ¿Vestido? O sea, se veía como la forma de un hombre. Ajá. Todo oscuro negro, así. Pero no es como que yo pudiera detallarte. Veías la silueta nada más. Ajá, sí, o sea, la forma ahí para de un cuerpo. Pero, por ejemplo, cuando él lo decía, porque de hecho los dos sabíamos. ¿Ya se habían contado estas vivencias anteriormente? Sí. Y fue como que, yo también. ¿Sabes? Fue como de, yo tengo 2 muertos. ¡Ay, qué ligeres! Yo también. Así, fue algo así. Y o sea, en donde vivíamos, en Ojo de Agua, creo que por el tamaño de la casa, no lo sé, tal vez ahí era donde más lo llegué a ver. Y lo sabíamos porque, por ejemplo, si yo lo veía, sin decir nada, volteaba a verlo a él y él se me quedaba viendo porque él también lo veía. Y él también nunca vio a los míos. Pues, ¿qué te habrá hecho? ¿Qué trabajo te habrá hecho esa señora? Que buenísimo, yo al parecer lo hizo muy bien. Sí, no, o sea, los dos podíamos ver al de él, pero ninguno de los dos veíamos a los míos. Y era como que lo que sí siempre era que él me decía que cuando él vivía en su casa con su familia y todo, él lo podía ver cerca de él. Y cuando llegó a vivir conmigo, cuando yo vivíamos juntos, lo más cerca que se quedaba el muerto, por así decirlo, era en la puerta. ¿Sabes qué me imagino cuando me dices eso? La película de Insidious, sí, donde... que le toman la foto y se va acercando poco a poco. Ándale. Más o menos, ¿no? Él decía que, por ejemplo, él sí veía eso, o sea, él sí lo podía ver más cerca. Igual solo veía algo oscuro, pero que él lo veía cerca. ¡Qué miedo! Y cuando llegó a vivir conmigo, cuando vivíamos tanto en el departamento, cuando llegó a vivir conmigo, como cuando vivíamos en la casa, que rentábamos juntos, que era una casa mucho más grande, no pasaba de la puerta. Jamás entraba a la casa. ¿Solo porque estabas tú? Porque estaba yo. Si no estaba yo, sí podía acercarse más a él. ¿Y eso es bueno, malo? Nosotros lo pensamos como que era algo bueno, o sea, que a lo mejor también, pues parte de mi propia energía hacía que él no pudiera entrar, o que tuviera ese límite porque había alguien más. Yeah. No, aparte de mí, pues los míos, obviamente, porque si él quería hacerle un mal a él, a lo mejor me puede hacer un mal a mí, pero como yo no estaba sola, pues no podía, y siempre se quedaba solo en la puerta. O sea, jamás lo vimos en otra cosa que no fuera el marco de la puerta. No, pues el que te aventó estaba muy bueno, ¿eh? La protección que te aventó, así de buena estaba que ni uno ni otro. Y tampoco me nubló todo lo demás, porque yo seguí viendo cosas, seguí experimentando cosas. Normal. Digámoslo así, exactamente. Y el muerto bueno de él, ¿jamás lo viste? ¿Jamás se presentó? ¿Jamás hizo nada? No existía. Nunca lo percibí o nunca lo vi. Es decir, no solo veía a ese ente malo, porque él también lo tenía para matarlo. Qué interesante. ¿Y sabes la historia, el contexto de él, de por qué tenía 2? ¿Se puede contar? Pues tengo el contexto, lo que no tengo es el permiso para contar, porque pues es algo familiar. Ok, esperemos que tal vez en algún momento se pueda. Exactamente, ya sea que me dé el chance de contarlo, o si él quisiera contarlo, pues ya, lo podremos platicar. Vic, si alguna vez quieres contarlo, alzar la voz, estás invitado al podcast, si estás escuchando esto. Pues sí, eso ya depende, ya es cosa aparte, ¿no? Pero, y algo que también coincidimos mucho es ¿cómo se llama? Con que, como te digo, o sea, si uno de los dos lo veía, el otro también. Y eso yo nunca lo había tenido con alguien, de que si yo veía que alguien más viera lo que yo estaba viendo. Su conexión era única, ¿sí? Tenían una buena conexión. ¿Crees que se deba a la relación sentimental que tenían? ¿Su conexión? Sí, pero siento que también va más allá, porque aun cuando estás con una persona, y aunque estés muchos años con esa misma persona y también hay una relación, no siempre se tiene esa conexión, porque pues no fue mi primera relación, tuve una relación anterior a esa y también fue una relación de muchos años, y yo vivía muchas cosas y veía cosas y él no.
Bueno, pero a lo mejor también se ha de intensificar porque estaban en la misma línea. Bueno, ¿no? la misma sintonía, O sea, sí, traemos la misma las mismas creencias, vibras, las mismas vivencias. energías, ¿no? Ándale, sí, también puede ser eso, o sea, vibrábamos, digámoslo así, como que En la misma frecuencia. la misma frecuencia y hacía que pudiéramos ver o sentir cosas. Porque también había esa conexión en la de que si yo le hablaba para decir es que me siento mal, o sea, usted me decía, ay, con razón me dolía la cabeza. Y dentro de todo esto, de todas estas energías que me cuentas, ¿llegaste a utilizar tal vez algún péndulo, una vela, una carta? ¿Llegaste a intentar algo? ¿Comunicarte? Fíjate que yo lo único que hacía era como nunca siempre fue como que y si le pregunto qué quiere y luego era no, porque si me contesta ¿sabes? ¿No? O sea, sí tenía ese miedo porque yo decía, ¿tendré la capacidad para esto? No lo sé. Porque te digo, a lo mejor lo que yo tenía en la cabeza era lo que platicaba con mi mamá y mi mamá pues desde el miedo fue también mi entendimiento. Entonces yo decía, ¿qué tal que también, no sé, me quedo cucu en el viaje? Le tuve miedo a eso. Y ya hasta ahorita de grande ya es como que empiezo a darme cuenta que cada vez tengo diferentes capacidades o puedo pues sí ver cosas o sentirme de forma diferente y a lo mejor ahora ya tengo las ganas también y ya no tengo el miedo de poder empezar pues sí como investigarle a ver qué pasa, leer, tratar de entender un poco más que hacia dónde va esta vibra, hacia dónde va la intuición y toda esta energía que se siente, como lo que apenas te conté que empecé a razonar que tengo desde chica y no había percibido lo de no diría que ver energías, pero sintonizar la Matrix. Es que se escucha bien loco porque todavía no encuentro cómo describirlo. Estoy en ese proceso. Más o menos algo que nos adelantes, que veas, que sientas, hay algo que tenga una pequeña pizca de descripción. Mira, lo que me pasa es, llego a lo mejor a un punto, no de concentración, porque no es como que necesite ponerme muy zen para lograrlo, pero hay veces en las que, o a lo mejor ustedes díganme, a lo mejor me dicen es que solo te estás en disasociación. Disociando. Exactamente, tal vez es eso y yo me estoy yendo muy lejos, tal vez es eso, la neta. A lo mejor, quizá. Por favor, díganme, me falta vitamina B, no lo sé. Ácido fólico. Ácido fólico me faltó. Te falta ácido fólico. O simplemente una cubita más cargada. Entonces, ustedes también díganme ese show, ¿no? Porque me ha pasado en diferentes lugares, en diferentes partes del país, digámoslo así, en diferentes situaciones, bajo muy diferentes contextos. Pero siempre era lo mismo. Pero siempre me ha pasado de la misma forma. Esto es, al principio yo pensaba que es que es como si viera la energía, pero no es cierto. Lo traduzco más a, ustedes han visto cuando igual, regresamos a las teles de antes, cuando empezaban a sintonizar el canal, que se empezaba a ver la imagen, cuando se empezaba a acomodar la imagen ondeante. Sí, como si se empezara a ver ondas. Exactamente, antes y se empieza a acomodar la imagen. Sí. Y ya una vez que se deja de mover esas ondas, ves la imagen sólida, digámoslo así. Ya sin movimiento. Ya sin movimiento fija de otras cosas y ya ves la película, lo que sea, las imágenes, los personajes moviéndose. Ok, esta es la perspectiva que a mí me sucede cuando me quedo viendo a lo mejor fijamente un edificio, una piedra, o sea, cosas que normalmente no se mueven. Ajá. Estando yo estática. Entonces, no es como que se muevan porque yo me estoy moviendo o que yo diga, ay, es que el árbol y pues el aire movió las ramas y yo percibí eso. No. Yo me quedo viendo una pared tal cual, una pared de cualquier edificio de la Ciudad de México, la pared de aquí del estudio, y en algún momento, sin pensarlo tanto, porque la neta tampoco es que me tenga que concentrar y pensar y que tengo que verlo de esa forma, no sé qué hace, no sé si mi realidad, mi cerebro, mis ojos, no lo sé, y
veo eso, o sea, cómo se acomoda la imagen para que mi cerebro la vea sólida. No sé si el trabajo lo hacen mis ojos, no sé si el trabajo me lo juega el cerebro. Está curioso porque justamente hay una teoría, no recuerdo muy bien cuál, pero que dice que nosotros vemos lo que el cerebro quiere que veamos para darle una lógica al lugar en el que estamos. Entonces quizá ahí está esa parte tuya en la que te niegas a ver las cosas como tal, digámoslo así, se podría decir. Exactamente, yo también sabía de eso, esta realidad nos la construye el cerebro. Ajá. Realmente nada está ahí, es invención 100% de nuestro cerebro, porque aunque nosotros lo percibimos, nuestros sentidos están por el cerebro. Como cerebro. Las sensaciones. Exactamente. Bueno, los científicos dicen que jamás puedes llegar a tocar algo. No puedes llegar a tocar tu lap, tu teléfono, tus pantalones, otro cuerpo. No lo puedes llegar a tocar porque los átomos no se tocan nunca. Nunca se tocan. Pero la sensación de tocarlo la genera tu cerebro. Exactamente. Amo eso. Y eso es bajo lo que yo me estoy manejando. De que es posible que me pase eso porque mi cerebro está acomodando la imagen. Uh-huh. Entonces, capaz que ahorita me dicen tienes un tumor en el cerebro, Carolina. Por eso va a tener que... Por eso tu cerebro está acomodándote la imagen y tu realidad para que la percibas, reina. Entonces, sí, o sea, y esto, cuando ya empecé a ser consciente de esto, tiene muy poco que me hice consciente porque ya me pasó como muy seguido y como con mayor intensidad, ¿sabes? Entonces ya me empecé así como que a sacar de onda porque dije, caray. ¿Por qué? O sea, ¿cómo es que estoy viendo lo que estoy viendo? ¿O por qué se mueve? O sea, yo en un principio sí pensé, dije, me estoy mareando. O sea, esa fue la primera de que me estoy mareando. Sí, usualmente pasa, ¿no? Por eso se me mueve, ¿no? Pero ya es como de quedarme quieta, quedarme fija y decir, no, es que no es cierto. Yo no me estoy moviendo. Mis ojos están en un solo punto. No estoy persiguiendo una onda, no estoy persiguiendo un movimiento. Sí. Estoy percibiendo el acomodo de la materia, digamos. Están cargando las texturas. Sí, o sea, es una nueva actualización en mi cerebro, o sea, entonces apenas está agarrándole el pedo, yo creo. Entonces, dime algo, ¿crees que tu energía venga de vidas pasadas, de un linaje o quizá de otro plano? Quiero pensar que es algo que ya traemos de generación en generación, porque como te digo, todo ha venido de parte de familia de mi mamá y siempre ha sido un matriarcado, o sea, desde la bisabuela, la abuela, mi mamá, siempre ha sido un matriarcado. Y mi hermana también es así, o sea, creo que ha sido siempre de nuestro lado el carácter y las decisiones y todo muy de la mujer, 100%. De estas vivencias que has tenido, ¿has llegado a sentir miedo de que algo pase por lo que percibes, por lo que sientes? Al momento no. Hasta el momento no me ha pasado algo que yo diga, ay, vi la muerte de tal, desde antes que sucediera, no. A lo mucho nada más fue esa vez de o sea, la casa, ¿no? Vi cuando mi abuela, también cuando falleció mi tío, a él no lo vi, pero yo me quiero quedar con la idea de que lo sentí. Cuando él murió, pues murió en un accidente muy trágico. En la carretera iban en la camioneta mi papá y él. Mi tío falleció y mi papá quedó en el hospital mucho tiempo, tuvo muchas cirugías. Mi papá clínicamente fue declarado muerto en algún momento, tuvo paros respiratorios y sobrevivió, y mi tío murió. Y yo tenía una relación demasiado cercana con mi tío, muy, muy, muy cañona. Mi tío era mi papá. Pero por las circunstancias, pues a mí no me dejaron ir al velorio, yo no fui al entierro, yo no me despedí de él físicamente. Sí, estaba chiquita. Pero, pues sí, joven en el aspecto de que tenía yo, exactamente la verdad ya no me acuerdo, pero he de haber tenido como unos
10 años, 9 años. Sí, eras joven. Si no es que más chica. Sinceramente, mira, ahora que me pongo así memoria, ni siquiera me acuerdo de si ya estaba mi hermana o no. Yo creo que sí, pero era bebé, no recuerdo muy bien, para tener más o menos la idea de cuántos años tenía. Debe haber tenido como unos 8, tal vez, y mi hermana era una bebé de 1 año, una cosa así, cuando todo sucedió. Y sí, cierto, sí, mi hermana tenía como 2 años, porque todavía no iba ni al kinder, y mi hermana se quedaba en las tardes con mi papá cuando se recuperaba en la casa. Entonces, más o menos se debe haber tenido como unos 8 o 9 años cuando eso pasó. Cuando a mí me dijeron, me dio un shock y según yo me desmayé. Y ha sido la única vez en toda mi vida que me he desmayado. Y como te digo, a mí no me dejaron despedirme de él físicamente, no me dejaron ir ni al velorio, ni al entierro, ni nada. A mí eso me dolió mucho, porque no sé si para ellos era como que, pues no, porque estás muy chiquita y pues no entiendes. Y para mí fue todo lo contrario, porque yo lo entendía todo. O sea, tenía completamente presente el hecho de que mi tío había muerto, de que ya no iba a estar. Sabías la definición. Sí, tal cual. Sabía exactamente lo que estaba pasando y no me dejaron lidiar con ese dolor. No me dejaron despedirme, no me dejaron vivir el proceso que todos vivieron. ¿Te hubiera gustado que te preguntaran, ¿quieres verlo? Sí. Y si lo hubieras visto... Esa es la cuestión. En algún momento platicándolo con mi mamá, o sea, ella me dijo que ella no quiso porque ella quería que yo me quedara con los recuerdos de cómo era mi tío vivo. No el recuerdo de mi tío en una caja. Sí. Entonces digo, bueno, punto a su favor. Es que pero me joven, faltó despedirme. A lo mejor si tú quieres que no me hubieran dejado verlo a caja cerrada, pero despedirme, ¿sabes? Hablar con él. Porque como fue en un accidente, pues fue una muerte prematura y trágica. Mi tío estaba en sus 20. Estaba muy joven. Estaba muy joven. Entonces, me lo quitaron de un día para otro, tal cual. Entonces no me dejaron vivir ese duelo. Y yo me acuerdo que días después de que pasó todo el accidente, que ya fue lo del entierro, todo ese show, mi papá todavía no regresaba del hospital a la casa y todo, y pues mi mamá iba y venía. Entonces a veces estaba mis abuelos, ahí todavía vivía mi abuela, entonces estaban a veces mis abuelos ahí con nosotras y todo eso. Y yo me acuerdo que me dormía llorando. O sea, a mí me ganaba el sueño llorando, de extrañar a mi tío, de no poder lidiar con esas emociones y que nadie estuviera ahí para consolarme, porque pues todos tenían sus propias situaciones, ¿no? Y yo me acuerdo que ya así acostada, como que ese último día que me acuerdo de él, yo sentí, te lo juro, no estaba dormida, yo sentí como me acomodaron la cobija, me acariciaron la frente y me dieron un beso. ¿No te dio miedo? Sentí muchísima paz y fue la última vez que le lloré. Prácticamente se despidió. Yo así lo sentí, que él se había despedido, y de ahí yo ya no le volví a llorar jamás. Como que me sentí con esa tranquilidad hasta que fue lo de, ya lo sabemos cómo es aquí, de que en el panteón, después de determinados años y ya no se sigue pagando, pues es la exhumación del cuerpo y ya sea cremación o así, ¿no? Lo que depende de la familia. Y en este caso se hizo la exhumación del cuerpo y se hizo cremación. Entonces yo pedí estar en la casa cuando llegaran las cenizas. Yo tampoco fui a ese proceso de ir al panteón y todas esas cosas, tampoco me dieron ese chance. Ya siendo adulta, obviamente, y estábamos en casa de mis abuelos, pues entonces ya nada más estaba mi abuelo y llegaron con las cenizas y en ese momento pude cerrar mi ciclo de abrazarlo, llorarle y despedirme de él en una urna. ¿Sentiste alivio? Sí, porque para mí sí fue cerrar ese ciclo de algo físico. Obviamente él no es eso, él no es la tierra que está en el jarrón, ¿no? 100% lo creo, pero es dar esa tranquilidad a mi espíritu en lo físico, de que lo abracé y le dije Dios,
pero sé que él estuvo ahí, que él se despidió. Esa es una anécdota muy interesante. Regularmente creo que muchas personas han vivido no lo mismo, pero sí similar, de que llegan a despedirse de ellos. ¿Qué has perdido o qué has ganado al aceptar tu energía de bruja? Y digo, también, ¿ya la aceptaste? Siento que estoy en ese proceso. Porque no me he metido de lleno a esto. O sea, apenas es algo que estoy como aceptando y descubriendo, y obviamente me falta instruirme muchísimo. Siento que no he llegado a un punto en el que he perdido algo, para nada. Estoy todavía en ceros en esto. Pero siento que bien encaminado, ganaría mucho en el aspecto personal, 100% en el aspecto personal, porque pues sí, digámoslo así, sentirse un poco perdida a veces también ayuda a encontrar otras formas de estar con uno mismo, y por este lado siento que estoy dándole a eso. Ahorita estoy iniciando con el tarot. Es algo que siempre me gustó, ¿sabes? Siempre me gustó y siempre me llamó. Pero como te digo, uno tenía la perspectiva como de que eso es malo, o de que patrañas. Pero es 100%, es intuición, es entendimiento de las cartas, es proyección de tu propia energía. Y como bien dicen, no es ver tu futuro y decirte cosas que no van al caso. Las cartas te ayudan, son un medio, como muchas otras cosas, como los caracoles, como el café, como tantas cosas que se utilizan, ¿no? Son medios pero no te dicen 100% mañana te vas a morir de congestión alcohólica. También son cosas que hay que tener sentido y hay que entenderlo más allá. Si pudieras enviar un mensaje desde tu energía a alguien que siente lo mismo que tú, ¿qué le dirías? Potencialízalo. Solo eso, potencialízalo. A lo mejor, así como yo, o así como mi mamá, en una generación en la que todo era malo, ahorita ya estamos en otro nivel, en otra vibración, literal. Hay gente muy deep que se mete a cosas a lo mejor muy extremas para el entendimiento de los básicos que estamos aquí, y a lo mejor también hay quienes lo experimentan de una forma completamente diferente, así como con los colores, así como con los sabores. Cada cabeza es un mundo, y la magia, la hechicería, la brujería no siempre es de la misma forma para todos, y no todos lo vemos o lo trabajamos de la misma manera. Hay quien lo encamina para unas cosas en específico, hay quien lo lleva hacia otros extremos, pues ya hay tantas cosas. A mí me gusta literal pensar en lo de brujería porque es algo muy de pues sí, de empoderamiento femenino, digámoslo así, de generaciones de mujeres con conocimientos que para el entendimiento humano eran muy avanzados y terminaron siendo brujas. Entonces la magia está en la intención, la magia está en la percepción que tenemos de las cosas y en lo que utilizamos y en lo que queremos dar hacia los demás. Esa es la magia. Ok, y según tú, tus creencias, tus pensamientos, ¿cómo catalogarías o cómo le llamarías a esto? ¿Brujería? Me gusta pensar que sí. Sí es brujería. No voy a una religión en especial o un santo o un... No. Para mí, mi magia, digámoslo así, o mi yo bruja es esa energía que tengo, es esa percepción que puedo tener de las personas, es esa vibra que le doy a las personas y que percibo de ellas. Y al final de cuentas, pienso yo que soy una persona, a lo mejor ahora lo entiendo y convivo más con esa idea de ser un farito de luz. Antes me pesaba muchísimo, porque así como me lo dijo esa señora cuando tenía yo 10 años, me pesó por años y pasé por muchísimas cosas que no entendía. Y mi mamá, por ejemplo, era mucho de decirme, ay, es que Carito, tú siempre
con tus amigas o con tus amigos traumados, casi, ¿no? Y a mí a lo mejor me daba como para abajo decir, porque siempre tengo puras personas a mi alrededor así, ¿no? Pero lo entendí más adelante y es algo que me gusta y que agradezco y que digo, bueno, estoy aquí para echarte una mano y que veas las cosas desde una forma diferente y que a lo mejor si el convivir conmigo, si el platicar conmigo, si el que te escuche, la forma en la que te puedo escuchar o la forma en la que te puedo entender o empatizar contigo, pues es lo que te ayuda adelante. Tengo suficiente energía y suficiente buena vibra para ti y para que lo desarrolles y para que estés bien. A mí no me quita, al contrario, sigo creciendo y sigo aprendiendo de todo. Ok, y desde entonces, para ti, el hecho de llamarlo o de llamarte bruja se simboliza algo bueno, algo malo, que como lo dices anteriormente, está como que muy satanizado. Sí, siempre va a haber gente que vea algo mal en lo que no cree. Lo que no entiende también es algo malo. Y a mí me gusta a lo mejor enorgullecerme de ese lado y de que ahora lo veo de otra forma diferente y que ahora lo acepto diferente. Digo, no es como que ande o tenga el look completamente brujil como lo entenderíamos normalmente. Claro que me encanta el negro y los gatos negros, pero no vivo debajo de un árbol con todo oscuro, realmente, ¿no? Entonces son diferentes perspectivas y me encanta creer que también el hecho de ser bruja es diferente en cada persona. O sea, no todas las brujas somos iguales. No todas lo percibimos de la misma forma y no todas tenemos esa energía conectada a lo mismo o a lo malo. La idea de que la bruja es mala es percepción antigua. Digo, habemos tantas en este mundo con tantas percepciones y situaciones y que se unen a diferentes formas de naturaleza, de vibrar de diferente forma. A mí me encanta toda esa diferenciación que se puede hacer. Muy bien. Y ya por último me gustaría hacer una última pregunta. De todo lo que has vivido, de todo lo que has pasado a lo largo de los años hasta el día de hoy, ¿qué es lo más inexplicable que te ha pasado y que no te atreves a contarle a cualquiera? Si se puede saber. Digo, porque como no te atreves a contárselo a cualquiera, ahorita tienes un micrófono enfrente y unas cuantas miles de personas podrían escucharlo. Pues creo que esa experiencia de lo que me pasó de niña, te lo juro que es algo tan fuera del entendimiento normal y que a lo mejor cualquiera va a decir, no, te hubieran llevado al doctor, o sea, mamita, estás loca. Pero la forma en la que pasaron las cosas, quiero creer que fue algo completamente diferente. También el hecho de ver tantas como entidades, personas. En algún momento creía haber visto hasta duendes y digo, es algo que a lo mejor yo aquí te lo cuento con toda la familiaridad del mundo porque tú y yo ya tenemos esa relación de amistad de años y ya nos contamos las cosas con una naturalidad sin problemas. Nos entendemos bien. Exactamente, entonces me siento tranquila contándolo contigo. Yo sé que esto es para un podcast, yo sé que esto lo va a escuchar muchas personas, pero me siento tranquila contándolo porque te estoy viendo a ti. Uh-huh. Y porque sé que lo entiendes y porque sé que estamos en esa sintonía en la que no seré juzgada por lo que te estoy platicando. Pero no son temas que yo pueda sacar con cualquier persona, que a cualquiera que conozca le cuente ¿qué crees que soy bruja? No. Sí. No. No es algo como que fácil de decir. No es como que algo que pones en tu currículum. ¿De acuerdo? Sí. Soy bruja y no falto los domingos. O sea, no. Y bueno, Caro, ya para llegar al final de este bonito podcast, dime ¿cuáles son tus redes sociales? Carolina Don Juan en Instagram, en Facebook, tal cual así me encuentran. Tengo TikTok, apenas subí unos 3 videos, creo tengo ahí.
Pero pues algo es algo. Por algo se empieza, por algo se empieza. Por algo se empieza. Y nada que ver con brujería todavía, porque todavía no estamos en esas capacidades de poderles enseñar algo a ustedes. Al contrario, estoy aprendiendo mucho todavía. Entonces, pues solo soy yo. En mis redes sociales solo soy yo, unos chistoretes, unos memes y ya saben, siguiendo extraños sucesos. Bueno, ya me pueden encontrar como Extraños Sucesos en Facebook, TikTok, Instagram, Spotify, YouTube, en todas las plataformas posibles. Igual si tienen una Alexa, nada más díganle: Alexa, reproduce el podcast de Extraños Sucesos, y con eso, ya sea en Amazon Music o en Spotify. Y bueno, con eso nos despedimos. Gracias por escucharnos. Recuerden comentar, darle un like y compartir. Eso nos motiva demasiado a seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Gracias por escuchar. Yo soy Javier Ornelas y esto es Extraños Sucesos.